Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Estefanía y vengo con un book tag, el book tag del lector culpable. A mí me nominó Pachi de Pachipedia Books. No sé ahora mismo de quién es original, pero cuando estéis viendo este vídeo lo habré buscado o habré intentado encontrar la información. Si he dado con ella, estará en la cajita. Y nada, vamos con las premisas. La primera es si has regalado algún libro que a ti te hayan regalado y sinceramente no lo sé. Creo que no, pero tampoco es algo que me parezca descabellado, quiero decir... ni tampoco me molestaría que alguien regalase o se desprendiese de algún libro que yo le haya regalado, pues si no le ha gustado, pues porque se lo va a quedar, ¿no? No recuerdo ahora mismo un caso concreto en el que sí que lo haya hecho, pero que a lo mejor sí lo he hecho o no descarto hacerlo en un futuro. No es algo que me parezca a mí horrible. Hombre, depende también de quién te haya hecho el regalo, en qué circunstancias y una serie de cosas. Pero no lo descarto. De hecho, alguna vez que hemos hecho algún amigo invisible, aparte de comprar el libro para el amigo invisible, si he tenido alguno en casa del que me quiero desprender, que estaba en su lista de deseos, lo he añadido al paquete y a lo mejor era algo que me habían regalado, pues puede ser, no lo sé. No, cuando leo un libro y no me gusta, salvo que haya sido en un momento muy emocional de mi vida o que haya sido algo muy concreto, no tengo tan en cuenta si ha sido un regalo o no ha sido un regalo. Para mí es algo que no tiene mucha importancia y lo dicho, tampoco me importaría que alguien regale o se desprenda de un libro que le haya regalado yo, pues si no te gusta, a otra cosa, mariposa, o sea, tampoco... No sé, no, como regalo único no, o sea, con la idea de así no me gasto el dinero, te regalo un regalo que me han hecho a mí, no. Pero me refiero que no... Por completar regalo, o yo que sé, alguna vez que he quedado con alguna amiga le he dicho, mira, tengo estos libros que no los quiero, ¿quieres alguno? Y se los he llevado y que se los quede. No, pero no por... como suplir un regalo de cumpleaños o suplir algo así, eso sí que no. La segunda premisa es si has dicho que has leído un libro cuando no era cierto, y mi respuesta es sí. No va a ser tan salseante como estáis esperando, y no me refiero a en el instituto, en el colegio, como lectura obligatoria, que eso sí que lo he hecho, me refiero también en mi vida personal, pero lo dicho, no va a ser tan salseante como podáis pensar, no es que yo haya venido aquí a deciros me he leído estos libros y no me los he leído, pero sí que es cierto que he dicho que he terminado un libro antes de haberlo terminado. Por ejemplo, ¿en qué casos? Pues mira, por ejemplo, en un libro viajero tenía que terminar el libro en X fecha y tenía un par de días de margen para mandarlo y yo dije que lo había terminado y todavía no lo había terminado. Cuando lo dije, sí que lo terminé al día siguiente o al siguiente. O sea, yo lo llegué a enviar dentro de plazo, pero cuando yo dije que lo había terminado todavía no lo había terminado y me tocó meter el turbo, por ejemplo. O en algún caso... Es que me suena que ha habido algún caso más, pero quiero decir, no son libros que yo haya dicho que he leído y que nunca he leído. No, son libros que yo he dicho que he leído cuando todavía no lo había terminado, pero posteriormente sí los termino. O sea, que no es... Me parece un poco tonto contaros esto, porque realmente no... Yo creo que lo que esperáis aquí es que os diga, pues sí, vengo aquí al canal y os digo libros que he leído libros que realmente no leo o algo así, ¿no? Que yo creo que es lo que se espera con esta pregunta. No es el caso, pero sí que es cierto que he dicho que he terminado los libros antes de haberlos terminado. En algunos casos muy concretos. No siempre, pero... Cuando tengo que leer un libro para una fecha concreta, a lo mejor, si todavía me queda un poquito de margen para lo que sea, pues yo que sé, incluso para un club de lectura o para cualquier cosa, ¿te has leído el libro? Sí. Y yo pensando, mierda, el club de lectura es para tal fecha, pues ya puedo correr. Entonces a lo mejor sí que lo he dicho antes de haberlo terminado, pero finalmente sí que he terminado ese libro. La tercera premisa es si te has quedado con algún libro ajeno, y ajeno de una persona ajena de mi vida, no. De hecho, es que tampoco me han prestado nunca libros, nunca he sido muy de préstamo. También es cierto que nunca me he rodeado de gente que lea. Pero sí que es cierto que tengo 2 libros que no son míos, son de mi madre y no los va a volver a ver, yo lo siento por ella, pero de todos modos, si a ella no le gusta leer, se los compró un año, que además fue por ese es el motivo por el que yo empecé a leer. Ella se compró esos 2 libros en un verano en la playa, porque se hizo un esguince, no podía meterse en el mar, no sé qué, rollos. Se los leyó y me los pasó a mí. Pero a mi madre no le gusta leer, no ha leído en la vida. Tengo tropecientos mil libros, podría leerse lo que le diera la gana, no ha leído jamás, nunca en la vida... ni lo va a hacer porque no le gusta leer. Con lo cual, esos libros además a día de hoy están descatalogados, no se los voy a devolver, yo lo siento, pero esos libros ya son míos. Y además, dudo mucho que le vaya a molestar porque es que ella no lee, ¿para qué los quiere? ¿No? Pero además, por si acaso, no le voy a preguntar, los libros están guardados en mi estantería porque son los primeros libros de novela romántica adulta que yo leí y son, para mí, me los quedo y Santas Pascuas, y aquí no ha pasado nada. O sea, mi madre no va a volver a tener esos libros. Si algún día se los quiere leer, que me los pida prestados. Pero yo esos libros ya no los suelto. Los libros, por si tenéis curiosidad, son Hasta que el alba dome la noche y Encadenados, estarán saliendo a las cubiertas. Son de la editorial Nefer. La editorial Nefer desapareció hace algunos años, volvió a resurgir el año pasado o el anterior, publicó un libro y volvió a desaparecer. Para mi eterna desgracia, porque a mí sus publicaciones me encantaban. Tengo casi todos sus libros, no todos, pero sí casi todos. Y
Y no pienso soltarlo, lo siento, pero mi madre ha perdido esos libros para siempre. La cuarta es si has leído sagas o series sin ir en orden. Y es sí en ambos casos, con todo el dolor de mi corazón y nunca a propósito, porque yo estas cosas no las hago a posta, que soy muy maniática. En cuanto a saga, me pasó con Harry Potter, creo que no me ha pasado con ninguna más, y es que yo con Harry Potter me vi las 3 primeras películas y empecé a leerme a partir del 4.º libro. Es decir, me leí a partir del 4.º y no me llegué a leer los primeros. Y los primeros los leí luego años más tarde, cuando quise releerlos. Entonces, realmente no sé si cuenta como no leer en orden, porque directamente no los leí. Vi las 3 primeras películas y me leí el resto de los libros. Y ahí lo dejé. Y luego años después releí desde el principio. No sé si eso cuenta como no hacerlo en orden, porque no es que me leyese desde el 4.º en adelante y luego me leyese el primero. La verdad es que no. No llegué a leer el primero. Luego ya en la siguiente tanda me los releí todos. Bueno, no sé. Y luego me pasó con series me pasa mucho. Bueno, ahora no, porque ahora tengo el bendito Goodreads, que yo lo miro a ver si son continuaciones o no. Me puede pasar si quien ha escrito el libro no ha dado indicación en ninguna parte de que es una serie. Eso sí que me puede pasar. Que muchos autores y autoras te dicen que son autoconclusivos, y sí son autoconclusivos, pero no son independientes. Si me escribes la historia de un hermano, del otro y del otro, pues lo suyo es leerlas cronológicamente, porque si no me voy a hacer spoilers si siguen saliendo encima los personajes. No sé. Y hay veces que no te indican que es una serie. En ese caso sí que me puede pasar. Creo que no me ha pasado, pero sí que me podría pasar. Y en el caso en el que sí que me pasó, sobre todo en la época, lo que os digo, que no tenía internet, no tenía Goodreads, no tenía ni idea de nada, me leí El juego de la noche de Sherlyn Kenyon, el primer libro que me leí de ella, y es el 6.º, el 7.º, no sé, pero desde luego no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Me lo leí y yo dije, aquí sale mucha gente que yo no conozco. Y me di cuenta de que no era el primero. Pero no es algo que hago de forma premeditada. Normalmente intento ir en orden. Hay otro caso en el que sí que lo hago, pero no es que no lea en orden, es que solo me leo un libro y el resto no los leo, que es Abandonada a tus caricias, de Loretta Chase. Bueno, tampoco sé si se pronuncia así esta mujer, ya sabéis. Solo me he leído el tercero. Y lo he releído varias veces y solo me he leído el tercero. También es cierto que los demás no los puedo encontrar porque están descatalogados, me cuesta mucho encontrarlos. Pero a lo mejor me picaría la curiosidad por leerlos, pero nada, que no hay forma. Y el que recomendaban sí o sí en todos los foros de romántica, en todos los listados de romántica, en las mejores novelas de no sé cuántito, no sé en dónde, era el tercero, y ese es el que tengo, y ese es el que leo y releo, y me lo leo como libro único, del resto paso olímpicamente. Pero por regla general no, por regla general siempre voy en orden porque soy muy maniática con eso. La quinta premisa es si le has hecho spoiler a alguien, y la respuesta es sí. A propósito no, porque no hago ese tipo de cosas yo a aposta, voy a joderte una historia, pero sin querer sí que lo he hecho. A lo mejor lo he hecho en más casos, pero en 2 casos muy concretos que sí que recuerde. En uno de los casos fue con La Selección y en otro de los casos fue con Los Cuatro Reinos. Os voy a contar primero el caso de Los Cuatro Reinos, que es más simple, y luego os cuento el caso de La Selección, que os pondré abajo cuando empiezo a hablar de ello y cuando termino de hablar de ello, y así os lo podéis saltar si no queréis saber lo que sucedió con eso. El caso de Los Cuatro Reinos es que estábamos haciendo una lectura conjunta, sabíamos hasta qué capítulo había que leer, pero en la maquetación del ebook se repetía el mismo número de capítulo. Y entonces yo no me di cuenta de que había 2 capítulos con el mismo número, y cuando estaba leyendo uno de los capítulos y vi que era tal número, sabía que ahí tenía que cortar, pero no me di cuenta que el anterior tenía el mismo número también. Entonces, sin querer, comentando, dije algo que todavía, en teoría, no sabíamos, pero desde luego no lo hice a posta, ni siquiera me salté la lectura a posta, es que llevaba ese número de capítulo, no me di cuenta de que había 2 capítulos con el mismo número, y metí la pata y le hice spoiler a la gente, y lo siento en el alma, de verdad, me sentí fatal, porque desde luego es que no fue algo que hiciera a posta, ni me di cuenta de que me había leído un capítulo más, porque entonces hubiera tenido cuidado con lo que comento, es que no me di ni cuenta. Y en el caso de La Selección fue a Diandra, y con esto pasó una cosa. Voy a empezar a contaros lo que pasó aquí. Si no queréis saber el spoiler, o no habéis, solo he leído La Selección, no he leído el resto de libros, Si no queréis saber el spoiler que le hice sin querer, no, saltaos, os lo voy a poner no sé si os lo pondré en la pantalla o en la cajita, en qué minuto termino de hablar de este tema. Y me salto a la siguiente premisa ya. Voy a ello. Estábamos leyendo La Selección, y yo, antes de ponerme a leer La Selección, los libros estos ya eran conocidos y yo ya sabía que había un triángulo amoroso, ¿vale? La persona con la que yo estaba leyendo el libro, por lo visto, no lo sabía, ¿vale? Y entre que yo ya sabía eso, porque lo había oído 1000 veces, y que me parece que el punto en el que íbamos del libro era cuando aparece... es que no me acuerdo ni de cómo se llaman,
está el príncipe y el otro que no sé quién es. Es que solo leí la selección y fue hace años. Total, ella está en el palacio allí con el príncipe, jijijojo, no sé cuántos, y aparece el otro, su enamorado de su barrio. Y aparece allí, como guardia me parece que era, en el palacio. Y yo cogí y le dije a mi amiga, bueno, pues supongo que ahora que ya ha aparecido este, es cuando vamos a tener a tope el triángulo. Y se quedó loquísima y me dijo, ¿qué triángulo? Y yo dije, hostias. Pero a ver, es que me pasó una cosa, para mí era súper evidente que había un triángulo, lo primero porque sabía que había un triángulo y lo segundo porque, joder, ¿no has visto que ha aparecido el otro tío en escena? A ver, tenemos a sus dos enamorados en la misma escena con ella, en el mismo escenario, pues ahora va a empezar el triángulo amoroso, ¿no? No sé si yo hubiera llegado a esa conclusión sin saber que había un triángulo, pero para mí era tan evidente que no pensé que ella no lo supiera. Y como le dije eso, y ella odia los triángulos, se le atascó el libro y se quedó ahí y nunca jamás terminó la selección. Creo que años después ha intentado volver a leerlo, no sé si lo habrá terminado, la verdad, ahora tengo curiosidad, luego le preguntaré. Pero desde luego no fue mi intención, o sea, para mí era tan evidente y tan... Pues aquí va a haber un triángulo, que no pensé que ella no sabía que había un triángulo, que no había ubicado el triángulo y que muchísimo menos que iba a abandonar el libro si se enteraba de que había un triángulo. Entonces yo lo dije como tan normal, bueno, supongo que ahora que ha aparecido este en escena vamos a empezar con el triángulo. Y la otra se quedó como de, ¿qué? Y yo, ¡oh! Y encima es que fue hablando por teléfono, porque si es por WhatsApp, a lo mejor mientras lo escribo digo, a lo mejor no sabe lo del triángulo y cojo y lo borro. Pero como estábamos hablando por teléfono, no puedes retirar lo que ya has dicho. Entonces ni siquiera lo pensé, lo comenté y... Así que nada, pues eso. Que a lo mejor para mí no es tan importante como otro tipo de spoiler, pero en el momento en el que le estás fastidiando la historia a una persona, pues sí le estás haciendo un spoiler. Entonces, menuda putada, la verdad. Le tengo que preguntar a ver si finalmente lo ha leído, porque ahora, luego me sentía yo súper mal. Digo, joder, es que yo pensaba que se sabía, o sea... Y aparte, es que han aparecido los dos tíos, están allí todos. Por Dios, están los tres en el mismo sitio. Por el amor de Dios. Entonces, para mí era súper evidente, para ella no lo era, y yo cogí, se lo solté y no me di cuenta de que a lo mejor para ella no había sido, pues eso, tan evidente. Bueno, voy a dejar de enrollarme y ya paso a la siguiente premisa y dejo de decir esto. La sexta premisa es si le has hecho orejitas de perro a un libro. Esto parece ser que es doblarle en las esquinas, no sabía que a eso se le llamaba orejitas de perro. Sí que lo he hecho alguna vez. No mucho, porque suelo tener... Mira, voy a intentar enseñaroslo. Yo aquí en la mesita de noche tengo un taco de marcapáginas que suelo ir usando. Suelo meter cada marcapáginas en el libro en cuestión y luego además, como a veces los tengo repetidos, pues tengo aquí un taco que los voy usando. Y si no voy usando los marcapáginas, muchas veces meto un trozo de papel o meto otra cosa. No soy muy de doblar la página, pero en algún momento lo he hecho y tampoco, pues mira, pues la he doblado y punto. Tampoco, no es algo no es algo que me preocupe excesivamente. La séptima premisa es, has dicho que no tienes un libro para no prestarlo. Y la respuesta es, no lo he hecho nunca, pero sí que he sentido mucho alivio cuando me he dado cuenta de que no puedo prestarlo. No me pasa mucho porque, como os he comentado, yo no tengo a nadie en mi entorno que lea, no lee nadie de mi entorno, pero sí que es cierto que hace poco me pidió mi hermano un libro y ese en concreto no se lo podía dejar porque no lo tengo a mano. Tendría que irme al trastero, buscar entre las cajas porque está entre mis recuerdos de mi infancia. Y sinceramente me da mucha pereza y se lo dije, mira, yo lo he releído hace poco y me lo he comprado en ebook para leerlo porque por no ir a buscarlo, no voy a ir a buscártelo a ti. Y mi padre se reía porque me decía, es que cualquier excusa te vale para no dejar un libro. No es cierto y de hecho a mi hermano le he dejado algún libro que nunca se ha leído, lo ha tenido durante años, no se lo ha leído y al final le he tenido que ir y decirle, me lo das, gracias, y lo guardo yo en mi casa, porque para que lo tengas por ahí dando tumbos, que encima mi hermano no es la persona más cuidadosa del mundo, pues no. Pero en este caso, además, sentí muchísimo alivio de no tenerlo a mano para no tener que prestárselo. Pero sí que es cierto que en mi entorno no lee nadie, así que casi nunca tengo que prestar libros. En mi adolescencia, quizás a alguna compañera de instituto o algo le presté alguno, pero no... nadie de mi entorno lee. Y la gente de mi entorno que lee de forma obsesiva como yo y tienen 300.000 libros y no me van a pedir ninguno prestado porque tienen 12.000 pendientes. Entonces no es una situación que se dé mucho, la verdad. Pero sí que es cierto que si me piden un libro y no puedo prestarlo o no lo tengo, siento mucho alivio. Porque no puedo decir que no porque me sabe fatal, pero no quiero prestarlos. La octava pregunta es si has negado haber leído algún libro. Y no lo he negado, pero sí lo he omitido. Y no porque me avergüence ni mucho menos, sino por no discutir. O sea, yo hay libros que sé que ciertas personas van a hacer según qué comentarios y como no quiero engancharme de los pelos, pues a lo mejor me callo y paso olímpicamente del tema. Hay gente que es muy clasista en ese sentido, que opina que unos géneros están por encima de otros, que
su criterio está por encima del tuyo, una serie de circunstancias, y entonces cuando esas personas, en una misma conversación en la que estoy yo, están poniendo a parir un libro, a lo mejor no es que vaya a negar haberlo leído. Yo no voy a decir, uy, no lo he leído, no puedo opinar. Pero aunque lo haya leído, me callo y no opino. Porque es que para discutir, ¿para qué? Entonces, no voy a ocultarlo, porque yo no lo voy a ocultar. O sea, si me preguntan abiertamente, ¿te has leído el libro? Sí que voy a decir sí, y además me ha gustado. Pero cuando la primera vez te ves esa... A ver, es que... A ver cómo lo explico. A ver cómo lo explico sin abrir el cajón de mierda. Cuando una vez tienes que aguantar según qué tipo de comentarios, es que este libro, es que no sé qué, y tú dices, pues yo lo he leído, a mí me ha gustado, y se crea una situación tensa e incómoda, una vez, dos, hasta tres, ya llega un momento en el que dices, pon a parir el libro que quieras, yo no te voy a decir si lo he leído o no, porque ¿para qué vamos a entrar en ese tipo de discusiones? Cuando a mí además me importa una mierda cuál sea tu opinión al respecto, porque como me estás faltando el respeto directamente, pues me importa 3 cojones lo que opines. Entonces, no oculto que he leído según qué libros, pero sí que puede ser que lo omita, pero no con la gente en general, sino con según qué tipo de personas, ¿vale? Cuando yo sé que eso me va a suponer una discusión, digo, paso, es que paso. Pero con ese tema y con muchísimos otros. Porque además yo soy muy fácil de entrar al trapo. Intento controlarme, intento ser muy serena, intento ser muy tranquila, pero a veces me sulfuro y no mido. Entonces, como no quiero entrar en ese calladita y punto. Me cuesta menos por WhatsApp que en persona, lógicamente, porque en persona estoy poniendo caras. Porque se me nota. Yo, lamentablemente, según para qué cosas. Cuando yo quiero ocultar lo que estoy pensando es una puñetada. A mí se me nota todo en la cara, no puedo evitarlo. Si alguien está diciendo algo que considero que es una tontería inmensa, es que se me ve en la cara. Y si me está cabreando, es que se me ve en la cara también. Entonces, en persona suelo tener más problemas que por WhatsApp. Por WhatsApp cojo, veo los mensajes, dejo el móvil, me doy una vuelta por mi casa, abro la ventana, saco la cara, que me dé el fresco y digo, no contestes, relájate y no contestes. Luego abro el WhatsApp, veo el segundo mensaje y me encabrono. Pero yo intento no entrar al trapo en según qué tipo de cosas. Todo este rollo que os estoy contando para deciros que no tengo por qué ocultar nada de lo que leo, no me siento avergonzada de nada de lo que leo, pero si va a suponerme una discusión, pues como que paso. Yo, que no me quiero sulfurar, no quería... O sea, esta pregunta yo sabía que me iba a cabrear, porque me genera muchísima impotencia el decir, ¿por qué tengo que callarme? ¿Por qué me tengo que callar? Aquí no me tengo que callar porque es mi espacio y a quien no le guste lo que leo, ahí tiene la puerta que cierra al salir. Pero hay veces que en grupos de WhatsApp o en ciertos entornos en los que coincides con otras personas, pues no es tan simple. Y entonces tengo que respirar, contar hasta 25 y relajarme. Y no quería yo sulfurarme con esta pregunta, pero es que me cabrea muchísimo. Pero bueno, en principio, cuando vi la pregunta pensaba que iba a contestar otra cosa y de otra manera, pero finalmente creo que he sido más comedida de lo que yo pensaba. La novena pregunta es si te has saltado partes o capítulos de algún libro, y la respuesta es sí. He hecho dos cosas distintas. Por un lado, hay veces que en una parte muy descriptiva me he saltado párrafos porque he dicho, uff, qué peñazo. Y por otra parte, lo que hago a veces es que me salto adelante a ver el siguiente diálogo, no sé por qué, es algo que salto, me leo el siguiente diálogo y luego ya vuelvo para atrás y continúo con la historia. Es como que hay veces que me salto el orden y luego hay otras que sinceramente me salto algún párrafo porque se me está haciendo muy pesada la lectura, y normalmente suele ser de libros que no me estén gustando, porque si me está gustando normalmente, aunque una parte se me haga un poquito más lenta, pues intento leerla igualmente. Pero como no me está gustando el libro, lo tengo un poco atravesado y haya párrafos un poco tal... sí que me salto alguno, seguro, vamos. La décima y última pregunta es si has hablado mal de un libro que te gusta, y en el sentido de renegar, como os decía antes, no. O sea, yo no voy a decir que un libro que me gusta no me gusta. No, porque no tengo por qué, y aparte es que me encabrona muchísimo saber que tengo que decir algo, porque si no me va a suponer un problema, es que me sulfuro muchísimo. Pero en el sentido de verle las cosas negativas, por supuesto, es decir, yo hay libros que me encantan, que los adoro, pero eso no evita que le vea sus cosillas y que sepa que las tiene. Pero no considero que eso sea hablar mal de un libro, considero que es pues hablar abiertamente de lo que más te gusta y lo que menos te gusta de un libro. Pero renegar de decir, no, es que yo leí ese libro y no me gustó. No, a mí me gustó. Y de hecho ha habido libros que en su día me gustaron, ahora los he releído y no sé cómo me pudieron gustar en ese momento, pero no lo considero tampoco renegar, porque no estoy renegando de un libro que me guste, estoy renegando de un libro que en su día me gustó, ahora lo he leído y me parece horrible. Pero es porque he cambiado de opinión, no porque yo esté falseando mi opinión. No sé si me explico. Bueno. Y bueno, no sé si os ha parecido interesante, si hay alguna de las respuestas que os ha sorprendido o lo que me queráis contar en los comentarios. Yo estoy atenta siempre. Hay veces que contesto bastante tarde,
todo se ha dicho, pero termino contestando siempre y cualquier cosita pues ya sabéis, por aquí me tenéis. Hasta luego.